que hagas en tu vida sea buscar tu felicidad, tu paz. En un mundo donde las luces de la fama suelen apagar las verdades más humanas, hay historias que trascienden el tiempo y el silencio. Esta es una de ellas. Verónica Castro, la mujer que iluminó millones de hogares con su sonrisa, que hizo llorar y soñar a generaciones enteras, y que, a los 71 años, finalmente rompió su silencio. Durante décadas, fue un misterio envuelto en elegancia en actriz, cantante, presentadora, madre y símbolo de una era dorada. Pero detrás del brillo, se escondía una vida marcada por sacrificios, pérdidas y decisiones que pocos comprendieron. Hoy, en este documental, recorreremos el camino de una de las leyendas más queridas de la televisión latinoamericana, desde sus inicios humildes hasta su retiro silencioso, desde las tragedias que forjaron su carácter hasta las verdades que eligió no contar. Prepárate para descubrir la historia completa, sin filtros, sin rumores, sin mitos. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no solo revela quién fue Verónica Castro, sino quién es realmente detrás de los reflectores, donde el silencio se vuelve más pesado que los aplausos. Se esconde una mujer que por décadas fue el rostro más amado de la televisión mexicana, Verónica Castro, pero pocos conocen el precio que tuvo que pagar por ese brillo. Desde muy joven, su vida estuvo marcada por la ausencia y el sacrificio. Nació en una familia humilde, donde su madre, Doña Socorro, se convirtió en su mayor inspiración y también en su más dura maestra. Verónica aprendió a luchar antes de aprender a soñar. Cuando apenas era un adolescente, comprendió que el mundo del espectáculo no era un cuento de hadas, sino una selva donde solo sobrevivían los más fuertes. Su sonrisa, esa que iluminaba cada pantalla, ocultaba años de esfuerzo, noches sin dormir y lágrimas derramadas fuera de cámara, mientras el público veía a la estrella que conquistaba corazones con su belleza y talento. Ella luchaba internamente por mantener el equilibrio entre la fama y su papel más difícil en el de madre, porque para Verónica, su hijo Cristian siempre fue su ancla, su razón más profunda para seguir adelante. Sin embargo, ser madre y figura pública al mismo tiempo le exigió renunciar a su privacidad, a su libertad y, en muchos casos, al amor. Los rumores sobre su vida sentimental siempre fueron tema de conversación, pero Verónica aprendió a mantener un muro invisible entre lo que mostraba y lo que realmente sentía. Muchos la vinculaban con figuras famosas del medio artístico, desde cantantes hasta políticos, pero ella prefería callar, no por miedo, sino porque sabía que el silencio era su mejor escudo. En entrevistas, solía decir con una sonrisa enigmática: "No todo lo que ven es lo que soy y tenía razón". Detrás de esa mirada fuerte y segura, se escondía una mujer que había enfrentado traiciones, desilusiones y un dolor que jamás quiso compartir con el público. Su carácter fuerte la hizo ser temida y admirada por igual. En los sets de grabación, nadie se atrevía a faltarle al respeto. Era perfeccionista, exigente y protectora de su equipo. Pero cuando las cámaras se apagaban, esa misma mujer poderosa se transformaba en alguien que disfrutaba de la soledad, del silencio y de observar la vida pasar sin que nadie la interrumpiera. Su hogar se convirtió en un refugio sagrado, un lugar donde podía ser simplemente Verónica, sin títulos ni maquillaje. Con el paso de los años, esa distancia entre el artista y la persona se hizo más evidente. Las amistades sinceras se contaban con los dedos de una mano, y los amores verdaderos se desvanecían con el tiempo. Ella aprendió que en la fama, el amor tiene fecha de caducidad y que la soledad es el precio más alto de la popularidad. Sin embargo, nunca se mostró víctima. Siempre mantuvo la cabeza en alto, convencida de que su misión no era complacer al público con escándalos, sino con su talento. Pocos saben que, en sus momentos más vulnerables, Verónica solía escribir cartas que jamás enviaba, reflexiones íntimas sobre el paso del tiempo, el miedo a envejecer en un mundo que idolatra la juventud y el deseo profundo de ser recordada no solo como una estrella, sino como una mujer que lo dio todo. Esas cartas, según cuentan personas cercanas, eran su manera de sanar, de desahogarse sin tener que rendir explicaciones a nadie. En la última década, su voz se ha vuelto más pausada, más profunda
y sus palabras más sabias. Verónica ya no busca demostrar nada. En sus ojos se percibe la serenidad de quien ha vivido demasiado y ha aprendido que la fama es efímera, pero la dignidad eterna. Lo que nunca contó sobre su vida privada, quizás no lo contó porque no era necesario, porque en su silencio ella ya había dicho todo. Durante décadas, Verónica Castro fue sinónimo de éxito. Su sola presencia en la pantalla garantizaba altos niveles de audiencia. Era la reina indiscutible de las telenovelas, la mujer que con una mirada podía conquistar a millones de espectadores. Sin embargo, un día, sin previo aviso, desapareció de los reflectores. El público, desconcertado, se preguntaba qué había ocurrido. ¿Por qué una artista, en la cúspide de su carrera, decidiría abandonar aquello que más amaba? La verdad, como siempre en su vida, era más compleja de lo que parecía. Todo comenzó con el cansancio acumulado de años de trabajo incesante. Verónica había sido una profesional incansable, entregada a su público sin medir consecuencia. Grabaciones interminables, giras, entrevistas, compromisos. Su agenda no tenía pausas. Pero detrás del brillo, su cuerpo y su mente empezaron a pasar factura. La presión mediática se había vuelto insoportable. Cada movimiento suyo era analizado, cada palabra malinterpretada, cada silencio convertido en un rumor. En un mundo donde la perfección era una exigencia, Verónica comenzó a sentirse prisionera de su propio éxito. Hubo un punto de quiebre. Fue durante la filmación de una de sus últimas producciones televisivas, cuando se dio cuenta de que algo había cambiado. Ya no disfrutaba del proceso. Ya no sentía la misma emoción al escuchar el llamado de acción. Lo que antes la llenaba de energía, ahora la desgastaba. Se encontraba rodeada de cámaras, pero completamente sola. Las nuevas generaciones habían tomado el relevo y aunque el público seguía amándola, los productores comenzaban a apostar por rostros más jóvenes. Ella lo entendía, pero dolía. Era el inicio de una despedida silenciosa. Los problemas de salud también influyeron en su decisión. La vista, las articulaciones, el cansancio, cada día le recordaban que el tiempo no se detiene, ni siquiera para las leyendas. Verónica siempre había sido una mujer orgullosa, incapaz de mostrarse débil ante los demás. Por eso, antes de que alguien notara su fatiga, decidió dar un paso atrás. No quería que el público la recordara agotada, sino radiante, tal como había sido durante toda su carrera. Fue una decisión valiente, pero también dolorosa. Los medios no tardaron en especular. Algunos hablaban de conflictos con directores, otros mencionaban diferencias contractuales o desilusiones amorosas. Sin embargo, quienes la conocen de cerca aseguran que su retiro fue un acto de amor propio. Verónica necesitaba paz. Después de décadas siendo observada, criticada y admirada, solo deseaba silencio. Ese silencio que tantos artistas temen, pero que para ella se convirtió en una bendición. En una de sus últimas entrevistas televisivas, cuando le preguntaron si volvería, respondió con una serenidad que conmovió a todos. Ya hice lo que tenía que hacer. Ahora quiero descansar. No había tristeza en su tono, sino aceptación. Ella entendía que las etapas de la vida deben cerrarse con dignidad, y aunque muchos insistieron en su regreso, Verónica fue firme. Había elegido desaparecer antes de convertirse en una sombra de lo que alguna vez fue. Durante su retiro, se dedicó a las cosas que siempre había postergado en su jardín, sus libros, su familia. Descubrió que la verdadera fama no está en ser vista por millones, sino en ser recordada con cariño por quienes realmente te conocen. A veces, en el silencio de su casa, miraba sus antiguos programas y sonreía, no con nostalgia, sino con gratitud. Había dejado una huella imborrable. Su retiro también fue una forma de protesta silenciosa contra una industria que no perdona la edad ni el cansancio. Verónica, al marcharse, dejó un mensaje claro: las mujeres en la televisión no deberían desaparecer por envejecer, sino evolucionar con dignidad, y ella lo hizo. Con la elegancia que la caracterizó siempre, se retiró sin escándalos, sin lágrimas públicas, simplemente apagando las luces y cerrando la puerta detrás de sí. Hoy, lejos de los reflectores,
su nombre sigue resonando, porque una estrella como Verónica Castro no necesita estar frente a la cámara para brillar. Su legado vive en cada historia que contó, en cada sonrisa que regaló y en cada corazón que tocó sin siquiera saberlo. Su retiro no fue un adiós, fue una pausa eterna en la que decidió elegir la paz sobre la fama. Detrás de cada sonrisa que ofrecía frente a las cámaras había cicatrices profundas que el público nunca alcanzó a ver. Verónica Castro, más allá del brillo de su fama, cargó con dolores que dejaron huellas imborrables. Su vida, muchas veces contada como un cuento de éxito, también estuvo marcada por la tragedia, la pérdida y el sacrificio silencioso. Desde muy joven, el destino la enfrentó con pruebas que templaron su carácter y la convirtieron en la mujer fuerte y reservada que el público conoció. Su infancia, aunque llena de sueños, fue dura. Criada por una madre soltera, aprendió pronto que la vida no ofrecía privilegios. La ausencia de su padre dejó una herida que nunca terminó de sanar. Fue doña Socorro, su madre, quien se convirtió en el pilar de su mundo, enseñándole a luchar sin esperar nada a cambio. Sin embargo, ese esfuerzo constante y la necesidad de salir adelante le robaron la inocencia demasiado pronto. Verónica entendió que debía ser el sostén de su familia, y esa responsabilidad la acompañó toda la vida. Con el paso de los años, la fama llegó, pero también las traiciones. La industria del entretenimiento puede ser cruel, especialmente con las mujeres. En más de una ocasión, fue víctima de rumores infundados, campañas de desprestigio y malentendidos que la dejaron emocionalmente agotada. Muchos desconocen que hubo momentos en los que Verónica pensó en dejarlo todo, desaparecer y vivir en el anonimato. Pero cada vez que sentía que no podía más, miraba a sus hijos y encontraba la fuerza para continuar. Uno de los golpes más duros de su vida fue su relación con el padre de su hijo, Mayo R., Cristian Castro. Lo que comenzó como un sueño de amor terminó convirtiéndose en una fuente constante de dolor y desencuentros. Aunque ambos intentaron mantener una relación cordial, los conflictos públicos y las diferencias personales se convirtieron en titulares. Verónica, en silencio, sufrió al ver cómo su hijo crecía en medio de las tensiones y las críticas. Con el tiempo, Cristian también seguiría su propio camino en el mundo del espectáculo, repitiendo, en parte, los patrones de exposición y soledad que su madre había vivido. Pero el verdadero peso emocional de Verónica no solo provenía de sus relaciones sentimentales, sino también de las pérdidas familiares. La muerte de personas cercanas la dejó marcada. Uno de los golpes más devastadores fue la pérdida de su madre, su gran aliada, su guía y su razón de ser. Doña Socorro no solo era su confidente, sino también la voz que la impulsaba a mantenerse firme ante cualquier tormenta. Cuando partió, Verónica sintió que una parte de sí misma se apagaba para siempre. En entrevistas posteriores, confesó que fue la etapa más difícil de su vida. Detrás de su sonrisa, se escondía una tristeza imposible de disimular. Otro momento que la afectó profundamente fue el deterioro de su salud. Durante años, luchó contra dolencias que prefería mantener en secreto para no preocupar a su público. Aún así, el dolor físico no era comparable con el emocional. La soledad se volvió su compañera constante. Amigos que antes la rodeaban desaparecieron con el paso del tiempo. La fama, como un espejismo, se desvanecía, dejando tras de sí un silencio abrumador. Sin embargo, incluso en sus momentos más oscuros, Verónica jamás perdió su fe. Solía decir que la vida, por dura que fuera, siempre ofrecía una razón para seguir adelante. Quizás la Mayo R. tragedia no fue una pérdida visible, sino el desgaste de haberlo dado todo sin reservas. Cada proyecto, cada papel, cada sonrisa ante las cámaras, fueron fragmentos de su energía que entregó al público sin guardarse nada. Y aunque el mundo la admiraba, pocos entendían el vacío que quedaba después de las luces, cuando el aplauso se apagaba y la soledad llenaba el silencio. Hoy, mirando hacia atrás, Verónica reconoce que las tragedias la hicieron más fuerte, pero también más cauta. Aprendió que no todos los que aplauden son amigos y que las heridas más profundas no siempre se ven. En su retiro, rodeada de recuerdos, ha aprendido a perdonar, a soltar
y a aceptar que el dolor también forma parte del camino. Porque al final, como ella misma ha dicho en alguna ocasión, las lágrimas también son una forma de agradecer por lo vivido. Su historia no es solo la de una actriz legendaria, sino la de una mujer que se levantó una y otra vez, incluso cuando el mundo creyó que estaba vencida. Las tragedias que marcaron su vida no lograron destruirla, solo la transformaron en lo que siempre fue, en una sobreviviente, una leyenda con el alma de una guerrera. Cuando se habla de las grandes figuras de la televisión latina, el nombre de Verónica Castro emerge con un brillo propio, como si su sola mención trajera consigo el eco de una época dorada. Su carrera no solo definió generaciones, sino que marcó un antes y un después en la historia del entretenimiento en México y en toda América Latina. Desde sus primeros pasos, Verónica no fue una artista más, fue una revolución en sí misma. Su presencia, su voz y su magnetismo natural rompieron moldes y abrieron puertas a una nueva manera de entender la figura femenina en la televisión. Su ascenso comenzó en la década de los 70, cuando la televisión mexicana vivía una de sus etapas más competitivas, con una belleza natural y una mirada que transmitía fuerza y dulzura al mismo tiempo. Verónica rápidamente llamó la atención de productores y directores. Su primera gran oportunidad llegó en el mundo de las telenovelas, donde su talento desbordante la catapultó al estrellato. Los ricos también lloran, estrenada en 1979, fue el punto de inflexión. Esa historia de amor, sacrificio y esperanza trascendió fronteras, convirtiéndose en un fenómeno internacional que la consolidó como una de las actrices más queridas del continente. A partir de entonces, nada volvió a ser igual. Su rostro se convirtió en un símbolo de la televisión mexicana en más de 100 países. Rusia, Filipinas, Turquía, Italia, todos se rindieron ante el encanto de la mujer que representaba el alma del melodrama latinoamericano. Pero más allá de su talento actoral, Verónica tenía algo que la hacía única: autenticidad. Nunca buscó imitar a nadie ni encajar en moldes preestablecidos. Su voz, su risa, su forma de hablar, incluso sus gestos espontáneos, la convertían en un personaje imposible de replicar. Durante los años 80 y 90, su carrera se diversificó. No solo brilló como actriz, sino también como cantante, conductora y programas como Mala Noche, No y La Movida rompieron récords de audiencia, combinando humor, entrevistas y música en un formato que hasta entonces era impensable. En ellos, Verónica no solo mostraba su carisma, sino también su inteligencia para conectar con el público. Sabía cuándo provocar una sonrisa, cuándo emocionar y cuándo quedarse en silencio. Era, sin duda, una comunicadora nata. Pero el éxito nunca vino sin presión. Mantenerse en la cima durante tanto tiempo requería disciplina, perfeccionismo y una resistencia emocional que pocos podían soportar. A pesar de los retos, Verónica siempre se reinventaba. Supo adaptarse a los cambios de la industria, sin perder su esencia. Cuando la televisión comenzó a transformarse con la llegada de nuevas plataformas, ella decidió no competir con el ruido moderno. Su legado ya estaba construido. A lo largo de su carrera, compartió escenario con los artistas más reconocidos de su tiempo. Desde grandes actores hasta músicos legendarios, todos coinciden en que trabajar con Verónica era una experiencia única. Era exigente, sí, pero también generosa. Trataba a todos con respeto, sin importar el rango o la posición. En los sets, era una líder natural, una figura maternal que inspiraba a quienes la rodeaban. Los reconocimientos nunca le faltaron. Premios, homenajes, menciones internacionales, su nombre fue sinónimo de éxito durante más de 4 décadas. Sin embargo, lo que realmente la enorgullecía era el cariño del público, esa conexión genuina que mantenía con la gente común, que la sentía cercana, como si fuera parte de la familia. Verónica siempre entendió que su poder no estaba solo en la fama, sino en la capacidad de emocionar. Con el paso de los años, se convirtió en un referente cultural. Su estilo, sus frases, su manera de vestir, incluso su risa contagiosa, quedaron grabados en la memoria colectiva. En un mundo de modas efímeras,
Ella logró lo que pocos han trascender. Hoy, su nombre es sinónimo de elegancia, talento y fuerza femenina. De ícono a leyenda, Verónica Castro no solo protagonizó historias, sino que las escribió con su vida. No hay actriz que no haya sido influenciada por su ejemplo, ni espectador que no la recuerde con nostalgia. Su carrera fue un viaje lleno de luces, aplausos y desafíos, pero también una muestra de integridad artística. Porque más allá de la fama, lo que hizo de Verónica una leyenda fue su autenticidad. Nunca dejó de ser ella misma. Ahora, retirada de los escenarios, su legado sigue intacto. Las nuevas generaciones descubren sus obras en plataformas digitales, se maravillan con su naturalidad y entienden por qué fue y seguirá siendo una de las grandes. Verónica Castro no necesita volver a actuar para ser recordada. Su historia ya está escrita en el corazón de quienes la vieron brillar. Y allí, en ese rincón eterno del recuerdo, su luz sigue encendida, más viva que nunca. En la actualidad, a sus 71 años, el nombre de Verónica Castro sigue siendo un tema recurrente en los medios, en las redes sociales y en la memoria colectiva de millones de fanáticos. Su figura, envuelta en un aura de misterio, continúa generando titulares, debates y especulaciones. Algunos hablan de ella como una mujer retirada y tranquila, alejada del ruido mediático, mientras otros aseguran que detrás de su silencio se esconde una historia no contada, una verdad que ella misma ha preferido mantener en la penumbra. Y es que, cuando una estrella como Verónica se aleja del escenario, el mundo se resiste a dejarla ir. Los rumores han sido una constante en su vida, incluso más ahora que en sus años de esplendor. Se ha dicho que su retiro definitivo se debió a problemas de salud más graves de lo que se pensaba. Otros sostienen que fue por conflictos personales o decepciones amorosas que la marcaron profundamente. También se especula sobre un supuesto aislamiento voluntario, una decisión tomada para preservar su paz interior después de décadas bajo el escrutinio público. Sin embargo, lo que pocos comprenden es que, para Verónica, el silencio no es sinónimo de tristeza, sino de libertad. En varias ocasiones, la actriz ha reaparecido brevemente en entrevistas o mensajes en redes sociales, siempre con un tono sereno, pero firme. Su voz ya no busca protagonismo, busca verdad. En una de sus declaraciones más comentadas, confesó que se sentía feliz lejos de la televisión, rodeada de sus recuerdos y su familia. El público me dio todo, dijo. Ahora me toca vivir para mí. Una frase simple, pero cargada de significado. Después de medio siglo de exposición, había decidido recuperar lo único que la fama le había arrebatado, su privacidad. Sin embargo, ese retiro voluntario no ha frenado la curiosidad del público ni las conjeturas de la prensa. Algunos medios aseguran que mantiene contacto con pocos amigos del medio y que sus apariciones públicas se cuentan con los dedos de una mano. Otros afirman que pasa la mayor parte del tiempo en su casa, disfrutando del jardín, cuidando a sus mascotas y leyendo. Y aunque esas versiones podrían parecer triviales, revelan algo profundo. Verónica Castro logró lo que pocas celebridades consiguen: vivir en paz consigo misma sin depender del aplauso ajeno. Pero no todo lo que se dice sobre ella nace de la admiración. En un mundo donde las redes sociales amplifican rumores y distorsionan realidades, su nombre ha sido arrastrado en más de una ocasión por falsas noticias o comentarios malintencionados. A veces, su silencio es interpretado como confirmación y su ausencia como señal de debilidad. Sin embargo, quienes la conocen aseguran que Verónica no necesita aclarar nada. Su trayectoria, su integridad y su legado hablan por ella. Uno de los rumores más persistentes gira en torno a su relación con su hijo Christian. Durante años, los medios han exagerado cualquier distancia o desacuerdo entre ellos, convirtiendo lo cotidiano en conflicto. Pero ambos, en diferentes momentos, han aclarado que su vínculo, aunque complejo como el de cualquier familia, está basado en el amor y el respeto. Verónica siempre ha sido una madre protectora, y Christian, a su manera, ha aprendido a valorar la fortaleza de su madre, incluso en los silencios.
Otro de los temas que más ha dado de qué hablar es su supuesto deseo de no regresar nunca más a la televisión. Algunos se niegan a creerlo, convencidos de que un artista como ella no puede apagar del todo su fuego escénico. Pero Verónica, fiel a su esencia, parece haber cerrado ese capítulo con convicción. En una entrevista breve, dejó una frase que se volvió viral: "Ya no necesito actuar. Mi vida fue mi mejor papel". Con esas palabras, reafirmó su decisión de vivir sin guiones, sin luces, sin cámaras, solo como una mujer que ha vivido, amado y sufrido a su manera. Hoy, su nombre sigue generando respeto y nostalgia. Para muchos, representa una era de oro de la televisión. Para otros, es el ejemplo de cómo envejecer con elegancia y dignidad. Las nuevas generaciones, gracias a las plataformas digitales, la descubren y se sorprenden al ver una artista tan completa, tan natural, tan humana. En los comentarios de sus antiguos programas en YouTube, abundan frases como "nadie como ella", "la última gran estrella" o "Verónica, te extrañamos". Ese cariño virtual mantiene viva la llama de su legado. La verdad sobre Verónica Castro hoy es sencilla y poderosa. Ha elegido vivir en paz, rodeada de amor y lejos del ruido. No necesita demostrar nada, porque ya lo dio todo. Los rumores seguirán existiendo, como ecos de una época que no quiere despedirse de su reina. Pero ella, con la serenidad de quien ha recorrido todos los caminos posibles, sabe que la verdadera inmortalidad no está en los titulares, sino en el corazón del público. Así, entre verdades y rumores, Verónica Castro sigue siendo lo que siempre fue, un símbolo de fuerza, elegancia y autenticidad. La mujer que convirtió su historia en una leyenda y su silencio en la más poderosa de las respuestas. Porque, al final, cuando las luces se apagan y los aplausos se desvanecen, solo queda la verdad. Y la verdad es que Verónica Castro, aún lejos de la pantalla, sigue brillando como pocas. A veces, las leyendas no necesitan estar frente a las cámaras para seguir brillando. Verónica Castro eligió la paz sobre el ruido, la verdad sobre la apariencia, el silencio sobre el escándalo. Y aún así, su nombre sigue vivo, latiendo en la memoria de todos los que alguna vez sonrieron, lloraron o soñaron con sus historias. Su vida nos enseña que la grandeza no se mide por los premios, ni por los titulares, sino por la huella que se deja en el alma de los demás. Si este documental te emocionó, te invitamos a dejar tu comentario. ¿Qué parte de la historia de Verónica Castro te conmovió más? Tu opinión es muy valiosa para seguir compartiendo historias que merecen ser contadas. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Es la mejor manera de apoyar este trabajo y asegurarte de no perderte el próximo documental. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de una mujer que no solo fue una estrella, sino una leyenda eterna.